En este vídeo vamos a ver qué nos vamos a encontrar en un terminal o qué es lo que debemos pensar meter en un terminal y luego consideraciones de diseño. Aquí tenéis un plano de un terminal muy sencillito en el cual pues debemos, si pensamos como alguien que llega a un aeropuerto, primero tendremos que diseñar la acera de salidas y llegadas y sus conexiones con el parking, con los medios de transporte, con las carreteras que entran y salen para que lleguen y dejen a los pasajeros. Luego nos encontraremos con el hall de entrada, hall que suele ser lo más monumental posible, pues de varias alturas, porque es lo primero que se va a encontrar un pasajero al llegar al aeropuerto. Una zona, después de esto, si seguimos con las llegadas, unos terminales de facturación para que el pasajero pueda dejar su equipaje y hacer su check-in. Esta zona de facturación detrás o de alguna forma o debajo tendrá conectada una zona de tratamiento de equipajes que puede estar automatizada como esta, o podría ser un patio donde la gente clasifica los equipajes. En el caso cada vez más corriente, lo que hay es un sistema automático que en varios pisos se encarga de llevar los equipajes a distintos hipódromos. Por otro lado tendremos unos baños, tendremos también unas concesiones, que aquí no se ven muy bien, pues que si cafeterías, que si tiendas. En el sentido contrario, en el de llegada tendremos una zona donde, si el aeropuerto es internacional, haya un puesto de control de pasaportes. Tendremos una sala de recogidas con hipódromos, que aquí vemos pues, no es un sistema automático, no es automático, perdón, sino que los carritos dejan aquí los equipajes y se recogen aquí. Tendremos la sala de recogidas y luego tenemos una sala de llegadas, que aquí está conectada con la de salidas, pero que en otros aeropuertos como el de Valencia están en pisos distintos, donde espera la gente que ha venido a recoger a los viajeros, pues los espera. También aquí habrá que dejar una zona para aduanas. En función de cómo tengamos separadas las cosas, pues habrá que poner unos baños, porque esto está separado completamente de esto por flujos, habrá que poner una zona de baños aquí también. Y en este caso, que es un terminal de 2 plantas, en la planta de arriba tendremos unos filtros que pueden estar todo completamente en plantas separadas, o a partir de los cuales se considera que el usuario está en lado aire y delante está en lado tierra, porque la seguridad es muy importante. Luego tendremos, si hay sala de internacional, una garita o una zona de control de pasaportes también. Tendremos, que sería en este caso tendremos los baños, en este caso como son zonas separadas tendremos baños para nacional y baños para internacional. Tendremos las puertas de embarque, que en este caso son unas escaleras que bajan para que los aviones recojan, pero pueden tener unas pasarelas que conecten directamente con el avión. Aquí también es muy probable que tengamos, este es un aeropuerto muy pequeño, pero que tengamos concesiones, que tengamos pues restaurantes, que tengamos tiendas, sobre todo porque en el lado aire pues es donde va a estar más tiempo la gente con tranquilidad. Y en principio eso es lo principal, más todos los sistemas que necesitaremos para que todo eso funcione de forma correcta, esté conectado, como pues escaleras, ascensores, etc. Bien, además de esto, debemos tener en cuenta que un mal diseño puede condicionar el desarrollo del aeropuerto. Por ejemplo, a Lufthansa le hicieron en el aeropuerto de Frankfurt un terminal internacional que tenía el problema de que las conexiones con los vuelos nacionales de Lufthansa no eran cómodas. ¿Qué pasó? Que Lufthansa no ocupó ese terminal estuvo ocupado durante mucho tiempo, no estaba preparado para cuando llegaron las low cost entrar ahí. Total, que hubo unos años en los cuales el terminal se utilizó muy poco o no se utilizó. Igual hay ejemplos en Estados Unidos. Con lo cual es muy importante considerar el diseño del terminal desde el principio y tener muy en cuenta las necesidades de quién lo va a usar. ¿Y quién lo va a usar? O sea, ¿quién tenemos que pensar al diseñar el terminal? Pues tenemos que pensar como los propietarios y gestores, que pueden no ser los mismos. El propietario puede luego sacar la gestión a concurso y los intereses ser distintos, como los pasajeros, obviamente, pero también como las aerolíneas, como los comerciantes que van a tener sus tiendas ahí. Y tenemos que tener en cuenta también el punto de vista de las entidades gubernamentales, no como dueños del aeropuerto, en caso de que lo sean, sino como las que proporcionan servicios como policía, como aduana, como control de cualquier tipo de control, que pueden ser muy poco flexibles. Por ejemplo, en el tema de separación de los flujos, cualquier cosa que haya una ley, no atenderá el gobierno posiblemente a razones económicas, sino se tendrá que cumplir. Bien, las consideraciones básicas de diseño que debemos tener en cuenta, que son pues el nivel global de tráfico, pero también la estacionalidad. Aeropuertos como Palma de Mallorca o como Ibiza
tienen en invierno salas y salas vacías sin usar. Entonces, el diseño va a depender de cuánto tráfico tengamos, pero también de cómo se reparta. También el porcentaje de transferencias, o sea, si un aeropuerto es muy hub, tiene muchísimas transferencias, las necesidades van a ser completamente distintas, porque va a hacer falta mucho menos mostradores de facturación, menos hipódromos de recogida de equipajes, pero salas más amplias, mejores conexiones entre un vuelo y otro, porque igual la gente va con prisa, entonces es distinto completamente. Luego, estos dos temas van juntos, la flexibilidad para soportar escenarios cambiantes y la capacidad de ampliación son clave para no hacer grandes inversiones que luego se queden años y años sin utilizar. Entonces debemos planificar de forma flexible, aunque igual nos cueste un poco más, que un aeropuerto sea algo más flexible, puede costar algo más de dinero, pero nos puede venir muy bien para escenarios cambiantes que debemos planificar. Y por otro lado, que tenga capacidad de ampliación. Y por último, los requisitos de los agentes implicados que hemos hablado en el apartado anterior. Dentro de las consideraciones de diseño tenemos que un terminal, que aquí tenéis el de la T4 de Barajas, es lo primero y lo último que ve un viajero en su viaje, con lo cual hay consideraciones psicológicas, o sea, es lo que le hace empezar bien el viaje o llevas un recuerdo del viaje bueno o malo. Con lo cual tienen que estar adaptados a la mentalidad del cliente desde el punto de vista del pasajero. También, como veremos, hay que atender a las necesidades de los otros implicados. Desde el punto de vista de los aviones, debe ser capaz de adaptarse a distintos tipos de aviones en lo que son los sobres y las puertas de embarque, para que sea lo más flexible posible y además que permita la operación lo más rápido posible. La seguridad y la accesibilidad son muy importantes, son condicionantes que pueden paralizarnos la apertura en un aeropuerto si no cumplimos los requisitos de seguridad o los de accesibilidad para personas con problemas motores o sensoriales. Y, como os he dicho, la flexibilidad y la capacidad de ampliación son algo en lo que hay que insistir. Bien, y con esto termino este vídeo.